En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también
eres fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces yo voy a cantar. Salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también, como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra reunión dominical. En esta oportunidad nos trae la palabra el pastor Yamil Ismael.
hablando sobre el tema Ministrando al Señor, parte 2. Gracias porque estás entretejiendo tu voluntad con nuestras vidas. Gracias porque en estas circunstancias, Señor, que has conmovido el mundo entero, estás preparando a tu iglesia, Señor, para un propósito, para tus propósitos eternos. Gracias, Padre. Sea la palabra una continuación de la administración a nuestro Dios, a nuestro Padre. Amén. Amén. El pastor ha hablado sobre ministrar a Dios el día domingo y vamos a compartir sobre esta palabra. Voy a dar como un contexto. Si no has podido escuchar la palabra del domingo, voy a dar como unas frases que he copiado de la prédica del pastor y para entrar en contexto. Amén. Todos sabemos que ministrar está relacionado con servir, con servicio, ¿sí? Entonces, ha habido hombres en toda la historia que está escrita en la palabra donde Dios ha utilizado mucho. Ha habido hombres como Abraham, como Moisés, como David, como Samuel que han servido al propósito de Dios. Y estos hombres, Abraham, padre de la fe, Moisés, libertador, Samuel, el profeta que ha venido después de 450 años al pueblo de Israel, David, el rey, el que derrotaba gigantes. ¿Qué tenían en común todos estos hombres? La característica más importante de todos ellos es que todos, absolutamente todos, ministraban a Dios. Amén. Todos ellos, esa era la marca que ha habido en la vida de todos ellos. Ministraban a Dios. ¿Qué es ministrar a Dios? El pastor nos ha dado unas frases tremendas. Decía, ministrar a Dios es separar tiempo para estar con Él. Es ir delante de Él y no pedir nada. Es esperar en Él. Es conocer el corazón de Dios. Es llegar a tener una relación de tal manera que podamos conocer qué le duele a Dios en su corazón. ¿Cuál es la carga de su corazón? Hablamos de adorar, de alabarle, de exaltarle, pero algo más profundo es consolar a Dios. ¿Y Dios puede ser consolado? Sí. ¿Por qué? Porque le duele la idolatría, le duele la infidelidad de su pueblo, le duele la falta de oración, le duele la mezcla de un sistema religioso con una vida espiritual. Y debemos conocer la carga del corazón de Dios para poder ministrarle a Él. Amén. Y este es un propósito y este es un llamado de la iglesia. El pastor también decía que el ministrar está muy ligado al sacerdocio, porque los sacerdotes servían. Los sacerdotes tenían la función de servir en el templo, del servir a Dios. En el nuevo pacto, gracias a Jesús, se ha creado un reino de sacerdotes. Amén. Todos somos sacerdotes. Este es un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios Padre. Amén. No sé si se acuerdan, pero el pastor ha predicado hace poco que sacerdote no es el varón de la casa, no es el esposo. No, sacerdotes somos todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una relación con el Padre y todos estamos llamados a ministrar al Padre. Amén. Entonces, qué importante que hoy Dios nos está llamando a ministrarle a Él. Es algo, si tenemos una idea de lo que es ministrar, vamos a transformar nuestro pensamiento, amén, y vamos a tener la nueva revelación, la impartición de este tiempo,
que es muy necesario para cumplir el propósito que tiene la iglesia. Voy a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento sobre ministrar, porque vamos a ver la palabra y vamos a descubrir algunas cosas interesantes. Ministrar en el Nuevo Testamento describe como este servicio sacerdotal que daban los sacerdotes en el templo. Y quiero leer en Lucas un ejemplo, porque ¿se acuerdan del papá de Juan el Bautista, Zacarías? Él era un sacerdote y él tenía esta función y él ministraba en el templo. Y en Lucas 1, versículo 23, está hablando de él, que iba a cumplir esa función al templo. Y decía, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y versículos antes dice, cuando él estaba dentro del templo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Este servicio sacerdotal en este contexto estaba siendo visto como algo de cualquier día, algo que tenía un tiempo definido, algo que era cumplir un trabajo nada más. ¿Qué diferencia a conocer el corazón y la carga de Dios? Zacarías iba a cumplir el ministerio y después se iba a su casa. ¿Qué frase? Ministrar a Dios es derramar nuestra vida delante de Él. No 10 minutos, es toda nuestra vida. Amén. No es ir a ministrar y me voy a mi casa. Conocemos el versículo en Juan. Hay un versículo que dice, todos se fueron a su casa y Jesús se quedó solo y Jesús se fue al monte. Es exactamente igual. Terminó los días de su ministración y se fue a su casa. No es esta la ministración de la que estamos hablando hoy. Amén. No es así. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento es con Pablo, porque el ministrar también lo relacionamos con cubrir las necesidades humanas. Y hablamos, voy a ministrar, y Pablo hablaba así, y no es que esté errado, está bien, es parte. Vamos a ver un ejemplo en Romanos 15, él está hablando de que se iba a ministrar, él iba a ministrar a los santos en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que iba a llevar una ayuda económica a la iglesia en Jerusalén. Y miren cómo dice Romanos 15, 25. Pablo dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Porque de Macedonia y de Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ministrarles de los materiales. Esta Macedonia, Acaya, pueblos gentiles que han recibido una bendición espiritual de la iglesia de Jerusalén. Estaba bien para Pablo que ellos puedan retribuir materialmente y puedan cubrir las necesidades de los santos en Jerusalén. Y Pablo dice, voy a ministrar a los santos de Jerusalén con esta ofrenda. Y está bien, cubrían las necesidades humanas. Amén, eso es ministrar también. Pero no es lo que está hablando el pastor este tiempo y no es lo que necesitamos oír hoy día. No se trata de eso. ¿De qué se trata? Vamos a ver a Hechos. Puedes abrir tu Biblia o tu celular. Esto necesito que lo leas. Hechos, este es el versículo. Hemos visto a Zacarías con su servicio sacerdotal, hemos visto a Pablo cubriendo las necesidades humanas y ambas cosas eran ministrar, pero ninguna es la que debemos tratar hoy día. La que debemos tratar hoy día es esta, Hechos 13.
De esto estamos hablando hoy. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y hace una descripción de quiénes eran estos profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manahem y Saulo. Versículo 2: ministrando estos al Señor. De esto estamos hablando hoy día. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dice la palabra. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esta iglesia de Antioquía está haciendo lo que nosotros hoy hemos sido llamados a hacer. Ministraban a Dios. Esta es la porción de la palabra que nos interesa hoy. Lo otro está bien, se hace, pero no es a lo que Dios nos ha llamado hoy. Dios nos ha llamado hoy a ministrarle a Él. Lo otro va a ser una consecuencia. Amén. Hoy estamos llamados a ministrarle a Él, ministrar a Dios, servir a Dios, pero de una manera muy especial. La iglesia en Antioquía era una iglesia muy especial. No era igual a las otras, no era igual a la iglesia de Jerusalén. Era muy especial. Está escrito en la palabra que ministraban a Dios. Vamos a ver cómo han conseguido esto. Ministrar al Señor es esperar en Él. El pastor decía: puedes entrar a un lugar y no puedes ir con tu lista de peticiones delante de Dios. Tan solo puedes decirle: te amo, Señor, y esperar en Él. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos podido hacer eso? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos ido al Señor y le hemos dicho: te amo y espero en ti? Hoy día quiero darte algo yo, no quiero recibir nada. Quiero agradarte a ti. Quiero consolarte. Quiero leer un versículo para ti, Padre. Quiero esperar en ti. Esperar. Hace poco el pastor Fred nos ha hablado de esperar. Esperar es atar con algo. Entonces hay un momento en que esta actitud de nuestro corazón ata algo con Dios. Cuando tenemos esa actitud de venir delante de Él y querer agradarle, servirle, ministrarle, hay algo que se va a atar. Dios va a entretejer. Es como hacer una trenza, decía el pastor Fred. Qué hermosa figura. Puede hacer una trenza. ¿Y saben cuál es la trenza? Es su voluntad en nuestra vida. Se empieza a entretejer la voluntad de Dios con cada una de nuestras vidas, y nuestras vidas con la voluntad de Él. Eso se da en los tiempos de ministrar a Dios. Amén. Qué importante, qué llamado más alto. Estamos hablando de Dios. Dios necesita ser consolado. Así lo ha dispuesto. Él ha querido ser ministrado. Él ha querido ser servido. El primer siervo ha sido el Hijo. Ese es el siervo. Ahora ya no está el Hijo. ¿Quién está? Está la iglesia. Nosotros tomamos el lugar del Hijo. Y ahora nosotros servimos al Padre. Y el Padre quiere ser ministrado, quiere ser consolado. Quiere escuchar tu voz, que le digas: te amo, quiero consolarte. ¿Cuál es la carga de tu corazón? Quiero saber cuál es la carga. ¿Por qué? Porque te amo y quiero agradarte y quiero estar bien contigo. Quiero estar bien enterado de qué estás haciendo, qué vas a hacer. ¿Tenemos necesidades? Sí, tenemos. ¿Hay necesidades de la iglesia? Hay necesidades. Pero eso no es lo importante. Dios nos ha llamado al santuario más profundo. Y esto es lo más profundo, una relación con Él. Había el atrio, había el lugar santo y había el lugar santísimo. Las necesidades se hacían en el atrio con los sacrificios. Esto no es sacrificio. Esto es
Esto es una entrega, esto es un holocausto que es solo para Él. No se satisface ninguna necesidad en el lugar más profundo, solo se busca agradarlo a Él. El pastor decía, puedes trabajar con Dios y puedes trabajar para Dios. Trabajas para Dios y es solamente un salario que vas a recibir, es como un jornal. Pero trabajar con Dios es estar a su lado, saber su carga, buscar la gloria solo para Él. Hermanos, y lo demás es añadido. Lo demás es añadido. Es imposible que si satisfacemos a Dios no estemos satisfechos nosotros mismos. Es imposible. Estamos llamados a ministrar a Dios. Este es el tiempo. Esta es la palabra, esta es la verdad presente. Estaba leyendo un comentario de Watchman Nee y él decía, si estás desgastando tu vida, si estás transpirando para cubrir necesidades humanas, estás sirviendo al hombre, no estás sirviendo a Dios. Y decía, hay necesidad humana, sí. En la iglesia hay necesidades, hay. La obra de Dios es llena de necesidades, sí. Alguien tiene que hacerlo, sí. Pero Dios quiere llevarnos más allá. No podemos desgastar nuestra vida cubriendo necesidades. Dios nos ha llamado a algo más profundo. Lo primero es esto. Lo otro va a ser añadido con seguridad. ¿Acaso no dice la palabra, antes de que abras tu boca, yo sé la necesidad que tienes? Entonces no hay que ni abrir nuestra boca. Él sabe. ¿Y qué tenemos que hacer? Ministrarlo a Él. Amén. Cuando uno quiere ir a ministrar a Dios y no ir a cubrir una necesidad. ¿Qué diferencia? El pastor decía, necesitamos un sacerdocio de ojos abiertos. Un sacerdocio que no menosprecie la ofrenda como está en la historia. Somos sacerdotes y vamos a ir al libro de Ezequiel, porque Ezequiel tuvo algo importante, tuvo una visión importante. Y voy a extraer algo del libro de Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión que se la compara mucho con la visión de Juan en Apocalipsis. Juan en el Apocalipsis describe la nueva Jerusalén, lo que iba a pasar en el cumplimiento de los tiempos, al final, lo que va a pasar al final, las condiciones finales. Y Ezequiel en su libro tiene una visión, y tiene una visión del templo perfecto de Dios, cómo debería ser el templo de Dios y cómo va a ser la ciudad de Dios donde Él va a habitar con su pueblo. Y escribe esta visión, pero con un detalle que asombra. Y estamos hablando de sacerdocio que está ligado a ministrar, sí. Y habla del sacerdocio que va a ministrar a Dios. Y miren, Ezequiel 40, el versículo 46. Dentro de toda esta descripción que Dios le está dando a Ezequiel, porque Dios está hablando, hay una descripción de las dimensiones, de los lugares, de las cámaras, de este templo que recibe en visión Ezequiel. Y dentro de esta visión, el versículo 46 dice, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Claramente Dios dice, a ver, la historia era que de Leví iban a salir los sacerdotes, del pueblo de Leví iban a salir los sacerdotes, y se crea de Aarón una casta sacerdotal, ¿no? Aarón es ungido como sacerdote inicialmente, y de ahí todos los descendientes son los sacerdotes. Pero Dios aquí dice, un momento, de todos estos sacerdotes, los únicos que me van a ministrar son los hijos de Sadoc. ¿Quién es Sadoc?
¿Qué diferencia hace Sadoc? Y Dios dice, porque los otros sacerdotes se han corrompido. Los otros sacerdotes no han conservado la santidad del lugar santísimo, del lugar más profundo. A los otros sacerdotes les ha interesado el sistema de los sacrificios, de las ofrendas. Se han quedado en el atrio. En cambio, este Sadoc ha preservado la santidad del lugar más profundo de Dios, del lugar santísimo. Este sacerdote, Sadoc quiere decir justo. En la historia, Sadoc era sacerdote en los tiempos de David y ha sido fiel con David cuando ha habido la rebelión de su hijo Absalón y después de Adonías. El Sadoc se ha quedado fiel al lado de David, y como que Dios al dictar la palabra a Ezequiel dice: estos son los sacerdotes que me van a ministrar, no los otros, solo estos. Lo más hermoso de esto, lo más hermoso de estos sacerdotes que realmente han visto, han preservado la santidad del lugar santísimo, no han menospreciado la ofrenda, han tenido un corazón para agradar a Dios, para servir a Dios. Miren lo más hermoso de esto, en el capítulo 44, el versículo 28. Miren la consecuencia de ministrar a Dios. Sabemos que históricamente los sacerdotes no tenían una herencia terrenal, no tenían una tierra, vivían en el lugar donde estaba establecido el templo, y ellos vivían de las ofrendas que daba el pueblo. Pero ¿qué dice Dios respecto a estos que le van a ministrar a Él? Ezequiel 44, 28. Y habrá para ellos heredad. Está hablando para estos sacerdotes, los hijos de Sadoc, que le van a ministrar a él, los únicos permitidos a ministrarle. Dice: y habrá para ellos heredad. Yo, dice Dios, yo seré su heredad. Pero no les den posesión, no les den ninguna posesión a Israel. ¿Por qué? Porque yo soy su posesión. Dios dice: yo soy tu posesión, yo soy tu heredad. ¿Vas a llegar a ministrarme? Amén. Yo soy tu heredad, yo soy tu posesión. ¿Qué más puede pedir la iglesia? Dios mismo se está declarando la posesión y la heredad tuya. Esta actitud de corazón tiene una retribución que no puede haber una mayor plenitud en esto. Que Dios mismo se declare tu posesión, tu heredad. Amén. Esto está por encima de cualquier cosa, está por encima de cualquier retribución. Dios nos dé la revelación de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos declarando, de lo que la iglesia está llamada a hacer: ministrar a Dios. En una versión dice: los sacerdotes, los hijos de Sadoc, no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra, porque solo yo seré su preciada posesión. El ministrarle a Él, el servirle a Él, tiene esta retribución. Vamos a ver en Lucas una porción que Jesús habló, y ahora lo podemos tal vez entender mejor, porque describe algo que claramente el Señor busca de nosotros. Lucas 17. Aquí Jesús está hablando solo con sus discípulos. Ojo, esto es solo con sus discípulos, y está hablando de la fe. Y desde el versículo 7 voy a leer. Estamos hablando del servirle a Él. Amén. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver
él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Este es un siervo. Este es un siervo que sale al campo y tiene un día de trabajo. Va a arar la tierra o va a apacentar ganado. El siervo realiza la labor en el campo y vuelve a la casa. ¿Y quién está en la casa? El Señor, su Señor. Y la porción dice, ¿crees que el Señor le va a decir, ya ven, has terminado tu trabajo, ahora come, sentate, come? No, porque no ha terminado su trabajo. ¿Qué le dice el Señor al siervo? Ven, cíñete y sírveme, porque no ha terminado la labor. La labor importante es servir al Señor en la casa. No es el trabajo del campo, aunque es necesario. Amén. Estamos hablando de la obra del ministerio, de ministrar a la iglesia, de ministrar las necesidades, de ministrar a los santos o ministrar a los pecadores. Y estamos hablando de ministrar a Dios. Cuando salimos al campo y aramos o apacentamos, estamos ministrando la obra de Dios. Y cuando regresamos, y aquí incurrimos en un error, porque la iglesia está tan satisfecha con esa labor que los oídos se bloquean de la iglesia, y regresamos después de hacer esa labor y ya no podemos escuchar el cíñete y sírveme. Y creemos que con lo hecho en el día hemos cumplido y estamos satisfechos con eso. Y la labor más importante es servirle a Él. Amén. Y esto es lo que Jesús les explica. Está Jesús hablando y les dice, no es así. No es que vuelves del campo y descansas y comes. No. Vuelves y está el Señor para servirle. Y esta es la obra más importante. Para esto estamos hechos. Entonces, la satisfacción de hacer la obra del ministerio nos bloquea. Y lo más importante estamos dejando a un lado. Ministrarle a Él, servirle a Él. Es importante hacer el ministerio de la obra, sí, es importante, pero lo primero es lo primero. Y lo otro va a ser y va a fluir. ¿Por qué? Porque lo principal está cubierto y lo principal es ministrarle a Él. Amén. ¿Quién es el siervo por naturaleza? ¿Quién es el siervo? No es un siervo más. ¿Quién es el siervo? Jesús es el siervo. Y quiero leer un versículo en Isaías que Dios está hablando y está hablando de su Hijo. Isaías 42:1. Dios dice, he aquí mi siervo. Aquí hay versiones que el siervo ya lo ponen con mayúscula porque ya todos saben que se está refiriendo a Jesús, al Hijo. He aquí mi siervo. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí, pongan atención, estudien. Siervo. Jesús se definió como siervo. Jesús ha venido y ha hecho grandes cosas aquí en la tierra. Pero Él mismo dijo, he venido a servir.
y ha podido tener grandes propósitos, pero el propósito principal ha sido servir a la voluntad de Dios y ser obediente a la voluntad del Padre. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Amén. Entonces Él era el siervo porque ha sido intachable, ha cumplido perfectamente todo lo que el Padre quería que haga. Entonces, ¿y cuál ha sido el alcance de esta función de siervo? Ha sido la muerte. Amén. Se ha hecho siervo, ha tomado la forma de siervo, dice Filipenses 2, conocemos, ¿no? Se ha hecho hombre, ha tomado la forma de siervo. Y siervo, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué muerte? Muerte de cruz. Entonces, Él es el siervo. Y me gusta este comentario de este versículo, porque Dios dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Y miren este comentario, parafraseando, dice, miren mi siervo. Y Dios dice, en quien yo me apoyo. Miren mi siervo, y muestra al Hijo. ¿Y qué dice Dios? En quien yo me apoyo. El Padre tiene total confianza, tiene una aprobación por el Hijo, y dice, yo me apoyo en Él. ¿Por qué? Porque sé que Él va a cumplir mi voluntad, va a cumplir el propósito al que le he llamado, me va a servir, me va a ministrar. Él conoce los dolores de mi corazón, las necesidades de mi corazón, y Él me ministra. Y el Padre dice, este es mi siervo, en quien yo me apoyo. Amén. Hoy día Dios tiene que decir lo mismo de la iglesia. Hoy día Dios tiene que decir, esta es mi iglesia, en quien yo me apoyo, en quien yo camino. Es mi iglesia que conoce los dolores de mi corazón y va a cumplir los propósitos que yo tengo. Hermanos, estamos llamados a eso. Es tremendo el llamado, pero Dios lo ha querido así. Dios ha querido así. Dios ha querido que haya una iglesia que lo represente. Jesús era siervo. Él dijo, he venido a servir, no a que me sirvan. Y cuando en Filipenses describe, tomó la forma, se despojó de su divinidad y tomó la forma de siervo y se hizo hombre. Ahí es la forma de doulos. En español dice siervo y siervo, pero en el original este siervo es doulos. ¿Por qué? Porque Jesús se despoja de su divinidad y toma la forma de doulos. Pero dice doulos significa que voy a ser siervo y voy a hacer la voluntad de otro y me voy a poner bajo la voluntad de otro íntegramente. Entonces Jesús toma la forma de doulos para Dios. Amén. Es siervo, doulos para Dios. ¿Por qué? Porque se pone bajo la voluntad del Padre íntegramente y solo vive para satisfacer esa voluntad. Pero Jesús dice, les he venido a servir, y eso nos dice a nosotros, los hombres. Pero no va a ser un siervo doulos para nosotros, porque si no nuestra voluntad estaría encima de Él. Va a ser un siervo como un diácono, que nos sirve, pero de acuerdo a su justicia de Él. Amén. Entonces hay una gran diferencia. Jesús es siervo para el hombre, Jesús es diácono para el hombre, pero es doulos para Dios. Amén. Este es el siervo, este es el escogido, este es el elegido. Y pasa lo mismo con la iglesia. Pablo dice, han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Amén. Dios nos ha hallado. No hemos decidido seguirlo. Dios nos ha encontrado. Dios nos ha reunido. Dios le ha placido que estemos aquí hablando de sus misterios, de su amor, de su gozo. En la palabra dice, hallé a mi siervo David. Hay otro versículo que habla de Samuel y dice, Dios dio a Samuel al pueblo. O sea, Dios se provee. Y hemos sido aprobados por Él, por su amor. Entonces, es por fe que estamos aquí. Y es esa fe
la que nos va a llevar al convencimiento de que Dios tiene pleno contentamiento en cada uno de nosotros. Eso es ministrar al Padre. Eso es ministrar a Dios. Que su gozo sea cumplido de Él. Amén. De Él. Su gozo sea cumplido del Padre. Vamos a volver a Hechos. Hechos 13. ¿Cómo era esta iglesia? ¿Cómo era esta iglesia que ministraba a Dios? Hemos hablado de Antioquía, el pastor nos ha enseñado sobre Antioquía. Hemos hablado de cómo se ha formado. Y esta iglesia es algo muy especial. En este lugar es donde se ha predicado a los griegos inicialmente. Toda la prédica era a los judíos. Y aquí ha habido un grupo de gente que ha llegado a Antioquía y ha predicado a los griegos. Y la palabra dice, y la gracia de Dios se veía en la gente. Y ¿saben qué? Cuando el Espíritu Santo ha caído en Jerusalén, ha habido un estruendo. Ha habido un estruendo, ha habido lenguas de fuego, ha habido algo sobrenatural. Ha sido algo totalmente notorio. Y cuando el Espíritu ha caído en la casa de Cornelio, que era uno de los gentiles, de los primeros gentiles, escuchando la palabra de Dios, ¿cómo ha sido? Dice que Pedro estaba hablando y mientras él seguía hablando, el Espíritu ha caído de una manera en plena paz. Mientras Pedro hablaba, dice que el Espíritu ha caído a cada uno. No ha habido estruendo, no ha habido llamas de fuego sobre cada uno. Jerusalén estaba tomada por un sistema religioso. Y para que el Espíritu pueda irrumpir en ese sistema se necesitaba una demostración de este tipo. Pero los gentiles no tenían esta cárcel, estas cadenas. No estaban mezclados con... Qué tremendo, qué terrible es la religión, las formas, las costumbres, las tradiciones. El gentil no, el gentil escuchaba la palabra y la aceptaba y el Espíritu ha entrado. Y esta iglesia es un fruto de eso. En este lugar ha sido llamado por primera vez el término cristiano. ¿Por qué? Porque han conmovido la ciudad. Esta iglesia ha conmovido la ciudad. Y ha conmovido de tal manera que han mostrado a Cristo. Y han mostrado a Cristo de tal manera que la gente, ¿cómo los vamos a llamar? Pero si se está viendo a Cristo, entonces son cristianos. Amén. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y esta iglesia ministraba a Dios. Esta iglesia es fruto de Esteban. El sacrificio de Esteban en Jerusalén ha llegado a esta iglesia. ¿Por qué? Hay un estudio hermoso sobre eso. Pero esta iglesia es fruto de Esteban. Es fruto de los que han escuchado a Esteban, de los que han discutido con Esteban, de los que lo han apedreado a Esteban. Esos mismos que lo han apedreado, esos mismos que lo han llevado al concilio Esteban, después con el testimonio de Esteban se han convertido y han llegado a Antioquía y han hablado. Ellos son los de Cirene, los que han hablado a los griegos, los que han derramado la gracia de Dios. ¿Y qué era Esteban? Un siervo, un servidor de mesas, pero lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, hacía señales y prodigios, pero era un siervo. En la muerte de Esteban conocemos, es hermoso. Se conmueve el cielo. El Hijo sentado a la diestra del Padre se para, se abren los cielos. Esteban ministraba a Dios. Esteban conocía la carga de Dios. Conocía su propósito.
¿Cómo ha sido el primer mártir? En el mártir, el mejor momento de Esteban, lo han matado. Dios se lo ha llevado. Pero uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Hubiera hecho más? No, ha hecho la obra que tenía que hacer. Ha conmovido, ha puesto el fundamento en Antioquía. Y Dios se lo ha llevado. Conocía a Dios perfectamente. Ha hecho parar a Jesús, que estaba sentado a la diestra, con los cielos abiertos. Jesús lo ha esperado de pie. Y ahí se ha formado Antioquía. Esteban, los de Cirene, Bernabé. Bernabé ha llegado porque decían, anda Bernabé a ver qué está pasando en Antioquía. No es igual que aquí en Jerusalén. No, anda. Lo han mandado a Bernabé a Antioquía. Ha llegado Bernabé, ha visto la gracia de Dios en la iglesia. Y ha dicho, no, un momento. Y se ha ido a Tarso. Y la palabra dice, y Bernabé halló a Pablo. Y encontró una joya debajo del mar. Y lo lleva a Pablo a Antioquía. Y Pablo tiene la unción para edificar a los santos en Antioquía. Y en un año se forma esta iglesia que ministraba a Dios. Esta es la porción de la palabra a la que estamos ahora, en la que tenemos que caminar. Esta es la palabra, los cristianos de Antioquía. Y aquí se denota un principio. Aquí hay un principio porque ellos ministraban a Dios y el Espíritu se ha movido desde el principio. Es imposible hacer algo sin el Espíritu. Pero ¿qué dice el versículo? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ahora ordena, sepárenme a Pablo, a Bernabé. ¿Por qué? Porque va a comenzar el mayor evangelismo del mundo, los viajes de Pablo. Va a comenzar la obra ahora toca el ministrar la obra. ¿Por qué ahora? Porque ya han ministrado al Señor primero, han ministrado a Dios perfecto, ahora van a ministrar la obra. Sepárenme a Bernabé, a Pablo. Y empieza Pablo con los viajes, y todo el mundo conocido es llenado del evangelio. ¿Por qué? Porque han ministrado a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, podamos tener la revelación, la impartición de esta verdad. Podamos caminar, podamos discernir entre ministrarte y ministrar la obra. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias. Amén. Pastor Yamil, muchas gracias. Ha sido una hermosa palabra. Queridos hermanos, tenemos toda la semana para poder meditar en esta palabra. Las reuniones durante la semana son normales. Las reuniones de oración mantienen sus horarios. El día viernes tenemos el culto familiar vía Zoom a las 7:30 de la noche, y el domingo próximo tenemos el culto presencial en la capilla. Queridos hermanos, ha sido lindo reunirnos. Que tengan una linda semana de victoria.